In Psalm 107 verse 20, the Bible says he sent his word that healed them and delivered them from their destruction. Salmo 107 verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los liberó de toda su destrucción. It is the word of God that heals. Es la palabra de Dios la que The word of sana. God that delivers. Es la palabra de Dios la que libera. It is the word of God that sets free. La palabra de Dios es la que hace And libre. because we have gathered for the word tonight, Y porque nos hemos reunido por su palabra en esta noche, receive your healing. reciba tu sanidad, Receive your deliverance. reciba tu liberación, Receive your freedom. reciba tu libertad, Receive your breakthrough. reciba tu progreso. When the word comes, Cuando la palabra viene, everything is possible. todo es posible. Lift your hands and say, Father, I need my own word tonight. Levanta tus manos, diga: Padre, necesito mi I palabra en need esta my own noche. word tonight. Necesito mi palabra en esta noche. Through the word of God A través de la palabra de that Dios came to Moses, que vino a Moisés, Israel was delivered Israel fue liberada out of the land of captivity. de la tierra de cautividad. When the word comes, Cuando la palabra viene, changes come. los cambios vienen. When the word is available, Cuando la palabra está disponible, changes is available. los cambios están Say, Lord, disponibles. give me my own word tonight. Diga: Señor, dame mi palabra en esta I need noche. my own word tonight. Yo necesito mi palabra en esta Send noche. my word tonight. Envía mi palabra en esta Send noche. my word tonight. Envía mi palabra en esta Lift your noche. hands, come on and pray. Levanta tus manos y ore. Envía mi palabra en esta noche. Señor, yo necesito I need mi my own palabra. word. Necesito mi palabra en esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Get ready not to go the same way you came. Prepárate para no regresar de la misma manera que viniste. The presence of God is too heavy in this house. La presencia de Dios está muy pesada en esta casa, muy cargada. Doesn't matter what you came with. Y no importa lo que hayas You traído, are not authorized to go with it. no estás autorizado a salir con ello de aquí. God is doing mighty things on this mountain. Dios está haciendo cosas poderosas en ese monte. The key to receive and over-receive is number one, La llave para recibir y recibir en abundancia, número 1, being a born again, es ser nacido de nuevo. having faith in Christ. Tener fe en Cristo. Hallelujah. Amén. When you were born again, Cuando tú eres nacido de no nuevo, demon can hold you in captivity. ningún demonio puede agarrarte en So cautividad. whenever you enter here, Así que cada vez que entras aquí, even before the prayer of forgiveness is being made, aun cuando no se haya hecho la oración de perdón, make sure you ask God for forgiveness of sins asegúrate de pedir perdón a Dios por and accept pecados Jesus as your personal Lord and Savior. y aceptar a Jesús como tu Señor y That Salvador is one personal. of the strongest keys Y es una de las llaves más fuertes to receive faster. para recibir Then rápidamente. trusting God, that is having faith Y confiar en Dios, eso es tener fe. that I can't go the same way. Que no puedo regresar de la misma manera The que reason why vine. these two things are very important. La razón por la cual esas dos cosas son The grace importantes, of God is available when the rain fell. It falls for everyone. que la gracia de Dios está disponible, porque cuando cae la lluvia, cae para todos. So that is the grace. Esa es la Why must gracia. I be a born again? Pero ¿por qué debo ser nacido de nuevo? Demon, the devil is not a respecter of any person. Porque el demonio, el diablo, no respeta a ninguna So persona. as you step out here, the devil can take it from you. Así que cuando sales de aquí, el diablo puede robarlo de Because ti. you lack safety. Porque te falta seguridad. Life without Christ is a life without safety. Una vida sin Cristo es una vida sin seguro. So you are under the devil control. Y estás bajo el control del It doesn't diablo. matter whatever you receive. No importa lo que hayas recibido. So you need to be born again Así que necesitas to nacer de nuevo retain your miracle. para mantener tus milagros. And then you need to be born again Y necesitas so that nacer the de nuevo spirit will not return. para que el espíritu ese no If regrese a a ti. man be in Porque Christ, si un hombre está en he is Cristo, a new creature. es una nueva All criatura. things are passed Las away. cosas viejas pasaron All has become new. y todo ha venido a ser nuevo. And then by faith, Y por fe, hallelujah, amén, you are able to please God. eres capaz de agradar a Having faith is Dios. pleasing God. No man pleases God and remain the same in life. Tener fe es agradar a Dios. Y nadie agrada a Dios y permanece de la misma Having manera en la faith is vida. believing on what God can do Tener fe es creer en lo que Dios puede hacer. beyond what the doctor told you, Por encima de lo que el médico haya beyond dicho. your situation, Por encima de tu situación. beyond the trials of Por life, encima de las pruebas de la beyond vida. your now.
situation. por encima de tu presente situación. Am I speaking to somebody now? Estoy hablándole a It's a alguien. new day for you. Es un nuevo día para ti. Tonight is overloaded. Esa noche está muy And cargada. first of all, we're going to welcome the servant of God, Primeramente vamos a dar la bienvenida al siervo de Pastor Dios, Evidence. Pastor And Evidence. after that, I'm coming back to release what God has for you. Y después nuestro Padre vendrá para derramar aquello que Dios tiene para nosotros. The help of God. La ayuda de Dios. Nothing stops the help of God. Nada puede frenar la ayuda de The Lord Dios. said, I am helping them. El Señor dice, yo les estoy And I will ayudando help them. y yo les ayudaré. You are living here today with the help of God. Saldrás de aquí hoy con la ayuda de Dios. So get ready for the word. Así que prepárate para la Get palabra, ready for the prophetic prayers. prepárate para las oraciones proféticas Get connected for the season of releasing the blessings. y permanezca conectado para la época del derramamiento de las Your bendiciones. life will never be the same. Y tu vida no permanecerá igual más. Hallelujah. Amén. Remember, the response of your amen and I receive is a key to faith. Recuerde que tu respuesta de tu amén y yo recibo son una llave a la victoria. It shows that you believe. Muestra que tú It means crees. let it be. Significa que así sea. And demon cannot stop it. Y el demonio no puede We pararte. welcome Apostle Evidence. I mean Pastor Evidence. Damos la bienvenida a Pastor Evidence. God has been using Aleluya. us Dios le ha estado usando as a poderosamente voice como una voz under this commission. bajo esa comisión. Don't afford to miss this message. No debes perderte ese mensaje. The first day was something else. El primer día fue algo extraordinario. Undisguised form En las formas disfrazadas that God uses to help his people. que Dios usa para ayudar a su pueblo. He said when you are asking God for apple, God does not give apple. Dice, cuando le pides a Dios por una manzana, Él no te da una manzana. God gives seed Dios da semillas of apple. de manzanas. An apple can finish, La manzana puede but the terminarse, seed does not finish. pero la semilla no se termina. So that is the disguised form. Esas son las formas You are disfrazadas. asking for a little thing, God gives you the big thing. Tú pides por una cosa pequeña y Dios te da algo más grande. Hallelujah. Aleluya. And I told you on that particular day, Y les dije en aquel día en particular, while the nation was praying, mientras la nación estaba orando, God gave them crude oil. Dios les dio aceite crudo. Hallelujah. Amen. So that is God. He gives you crude. Te lo da crudo. Hallelujah. Amén. For you to bring it to light. Para que tú lo traigas a la luz. There are many of us, we are seated on the answer, yet we are still asking God. Muchos de nosotros estamos sentados sobre la respuesta y aún así seguimos pidiéndole a Dios. There are many of us, you are where the blessing is, but yet you've not recovered. Muchos estamos donde está la bendición, pero no hemos descubierto Many todavía. years ago, our pastor was seated on the blessing, but he was not aware. Muchos años atrás nuestro pastor estaba sentado sobre las bendiciones y no lo sabía. Until I opened his eyes. Hasta que le abrió los ojos. Do you think God will send the blessing from heaven? Look at you, you are seated on the blessing, but you're not managing it well. Le dijo, ¿piensas que Dios echará la bendición del cielo? Mira, te estás sentado en la bendición y when no estás I haciendo opened his nada. eyes, blessings start flowing. Y cuando abrió sus ojos, las bendiciones empezaron a fluir. Am I speaking to somebody now? Estoy hablando de alguien. That is God. Ese es We are the Dios. manifestations of God on the earth. Somos la manifestación de Dios en la tierra. What you are asking have been answered. Many of us. Lo que estamos pidiendo muchos de nosotros ha sido ya respondido. Your eyes is on the tree. Porque tus ojos están en el árbol. You don't see the foundation, the roots. Tú no ves las raíces. All you need is the fruits. Todo lo que necesitas son los But frutos. without the planting, you will not see the Pero sin la planta no puedes ver los frutos. child of God is a new day for you. Hijo de Dios, es un nuevo día para ti. Get ready for a life-changing message. Prepárate para un mensaje transformador de vida. God bless you. Dios te bendiga. Hallelujah. Amen. Can you shout hallelujah to Jesus? Aleluya. Grita aleluya para Cristo. Hallelujah to Jesus. Grita aleluya para Cristo. Aleluya. Amen. Amén. You are welcome tonight Están bienvenidos en esta in noche Jesus the Healer service. en el servicio de Jesús el Sanador. Jesus will heal his people. Jesús sanará a su pueblo. Hallelujah. Gloria a Dios. Please, you may be seated in God's presence. Por favor, pueden sentarse en la presencia de Dios. Before our Father will come back Antes de que nuestro Padre regrese to bless his people, para bendecir a su pueblo, God is going to give us his word. Dios va a darnos su I palabra. want your heart to be open Quiero que tu corazón esté to abierto receive
receive the word of God. para recibir la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. I want to appreciate our spiritual father. Quiero apreciar a nuestro Padre I espiritual. count it a privilege Lo tomo como un to privilegio be given this opportunity que se me dé esta oportunidad to minister to God's people, para administrar al pueblo de Dios, especially in this particular service. especialmente en ese servicio en That particular. I know that our father Porque yo sé que nuestro Padre tried to manage the time intenta economizar el to tiempo do whatever God have asked him to do para hacer lo que Dios le ha pedido que in haga a service like this. en un servicio como And I say este. that God Almighty Y yo digo que el Dios will Todopoderoso continue to bless him continúe and bendiciéndole using the more and more y le use más y in más our life and destiny. en nuestras vidas y I want to destinos. salute our mommy Quiero saludar a nuestra and I madre say God strengthen her the more. y digo que el Señor la fortalezca más. I want to appreciate our reverend. Quiero apreciar a nuestro reverendo I say God strengthen him y digo que el Señor le and fortalezca let his grace increase. y que su gracia incremente. Our mommy Arancha, A nuestra madre Momi God Arancha, strengthen you the more. que el Señor te fortalezca All más. the elders and pastors, Todos los ancianos y the pastores, Lord bless you all. el Señor les bendiga a In todos Jesus' name. en el nombre de To Jesús. every leader here A todo líder aquí and presente every worker, y todo obrero, God is doing a new thing in your life. Dios está haciendo algo nuevo en vuestras Your vidas. life is coming to a limelight, Tu vida se está llenando una luz to the place iluminante where God has prepared for you. al lugar donde Dios ha preparado And para if ti. today is your first time of being here, Y si hoy es tu primer día de estar aquí con nosotros, I want to announce to you quiero anunciarte that you are just seated at the right place, que estás sentado en el lugar a correcto, place of destiny making. un lugar de hacedura de And destinos. before this service shall be over, Y antes de que ese servicio se the acabe, God of my Father will visit you again. el Dios de mi Padre te Amen. visitará otra In the vez. mighty name of En el Jesus. nombre poderoso de Amen. Jesús. Father, again we thank you tonight. Padre, una vez más te damos gracias. Thank you for what you are planned to do. Gracias por lo que has planificado hacer. Thank you for your thought of good Gracias por tus pensamientos de and bien not of evil y no de mal for your children tonight. hacia tus hijos en esta noche. Give us your word Danos tu palabra and help our destiny. y ayude nuestros In destinos. Jesus' mighty name we En pray. el nombre poderoso de Jesús oramos. Hallelujah. Amén. Can you tell someone congratulations? Puedes decirle a alguien enhorabuena. Tell someone congratulations. Dile a alguien enhorabuena. Tell someone congratulations. Dile a alguien enhorabuena. It's prophetic. Es profético. And if you believe it, Y si tú lo it crees, shall work for you. funcionará para ti. Hallelujah. Amén. Now we are looking on the disguised forms Estamos mirando las formas of disfrazadas God's help de la ayuda de Dios to a man. hacia el hombre. Our Father have done the introduction again. Nuestro Padre ha hecho la introducción otra vez. So I will just flow for the sake of time. Voy a fluir por causa de tiempo. In the morning, En la mañana we look at one of the forms miramos en una de las formas through which God has helped his people. a través de la cual Dios ha ayudado a su The pueblo. help of God that have come to you. La ayuda de Dios que ha venido a ti. Some of you from the first time you entered this assembly, Algunos desde el primer día que entraron a esa you asamblea have embraced the help. has abrazado la ayuda. But some of us are ignorant of it. Pero algunos somos ignorantes de For the ella. sake of people that we are not here in the morning, Por la causa de la gente que no estuvo aquí en la mañana, we said dijimos that the disguised form of God's blessing que las formas disfrazadas de la ayuda de or Dios help to his people o la ayuda de Dios a su is pueblo the help of a prophet es la ayuda del profeta or your pastor. o tu pastor. When God wants to help his people Cuando Dios quiere ayudar a su in pueblo, every generation, en toda generación he give them a prophet. les da un profeta, He give them a pastor. les da un pastor. So when you have a pastor, Así que cuando tienes un pastor, it's just God's help. es simplemente la ayuda de And we Dios. saw people in the Bible Vimos gente en la Biblia that we are helped by the prophet. que fueron ayudados por los Bible profetas. said, Dice la by the Biblia hand of a prophet, que a través de la mano del the profeta Israelites were brought out of Egypt. los israelitas fueron sacados fuera de Egipto. By the hand of a A prophet, través de la mano de un they were profeta also preserved. también fueron It's preservados. not enough to bring you out. No es suficiente quitarte de ahí. God will not bring you out Dios no te quitará de if He ahí will not preserve si you. no te va a preservar. He will bring you out Te quitará de ahí because He wants to preserve porque you. quiere preservarte. And that process Y ese proceso is done through the hand of a se hace a prophet. través de la mano del profeta. God sent a prophet Dios envió un as a profeta little child. como un niño That pequeño. was a time En aquellos when tiempos, a law came
Cuando vino una that ley every first child must be killed. que todo hijo varón primogénito debe ser matado. Not every first child, every male child. Todo hijo varón, Must be killed. debe ser matado. And then God Entonces Dios brought a prophet. trajo a un profeta. You know why God did it like that? ¿Sabes por qué Dios lo hizo así? If the Egyptian king Si el rey egipcio have not announced the death of every male child, no hubiera anunciado la muerte de todo hijo varón, Moses will not appear the form he appeared. Moisés no hubiera aparecido de la manera que He would apareció. have come as ordinary child. Hubiera venido como un niño ordinario. And the palace may not have known him. Y quizás el palacio no le hubiera conocido. And that will take me to what we have tonight. Y eso me llevará al punto que tenemos en esta noche. Why I say someone congratulations? ¿Por qué les he dicho que digan a alguien enhorabuena? It's because this form of help Es porque ese tipo de that I ayuda want to talk about de now, la que quiero hablar ahora, everyone here todos nosotros aquí has experienced that la help. hemos experimentado. Everyone here Todos aquí is sitting on that help. están sentados sobre esa And in ayuda. this prophetic Y en encounter, ese encuentro profético, when you know about this help, cuando sabes de esta when our ayuda, Father will be speaking tonight, cuando nuestro Padre estará hablando en you'll esta be thanking noche, God in advance. estarás agradeciendo a Dios en Because adelanto, God has helped you. porque Dios te ha Even ayudado you ya. will confirm that He has helped you. Incluso tú mismo confirmarás que Dios te ha ayudado. Hallelujah. Gloria a Dios. That is the last point we are going to be talking on. Y ese es el último punto del que estaremos hablando. The help of God La ayuda de Dios in the form en la forma of problems de problemas and challenges. y desafíos. The help of God La ayuda de Dios in the form en forma of problems de and problemas challenges. y desafíos. Child of God, Hijo de Dios, if you have experienced problems, si has experimentado if you problemas, have a problem now, si tienes un problema or there is a ahora, problem that you are experiencing, o hay un problema que estás I experimentando, want to tell you now quiero decirte that ahora that is the help of que God. esa es la ayuda de God Dios. has helped you. Dios te ha ayudado Because that problem porque ese problema is for a purpose. es por un propósito. That problem Ese problema is for divine assignment. es para una asignación That divina. problem Ese is problema a free flight ticket es un ticket libre, to gratis, where you're supposed to manifest. para el lugar donde debes Without manifestarte. that problem, Sin ese problema, you will not appear tú no aparecerías before the palace. ante el palacio. Hallelujah. Amén. Problem, Problemas a form of help, en formas de ayuda. is a disguised form. Es una forma disfrazada. Is the most disguised form. Es la forma más And disfrazada. how you will know ¿Y cómo lo that sabrás? that is God's help? Que esa es la ayuda de Every Dios. believer pass through that channel. Todo creyente pasa por ese canal. Everyone pass through that access. Todos pasan por ese acceso. Because it's God's divine project Porque es un proyecto divino de to Dios bring men into their destiny. para atraer a los hombres a su destino. Somebody open your Bible Que alguien abra su to Biblia. 1 Thessalonians chapter 5, Primera de Tesalonicenses 5, verse 18. verso 18. Bible said, Dice la Biblia. in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Now you are not giving thanks Ahora no das gracias because of the problem. por causa del You are problema. giving thanks Tú das because gracias it is the will of God. porque es la voluntad de Dios. It is the program of God. Es el programa de You Dios. are giving thanks Estás dando because gracias the end product porque el producto final is what you must experience. es lo que tú debes It's not experimentar. about the problem now. No es concierne al It's problema about ahora. the end product Es concierne al producto of final that problem. de ese To problema. every challenge, A todo desafío there is an end product hay un producto that final God has seen que Dios ha visto before the problem antes arrives. de que el problema And let me llegue. tell you Y something. déjame decirte That algo. problem Ese is problema an evidence es una that evidencia there is help de que hay ayuda in you. en ti. If you have a mango, Si tienes un mango, there is something that will come around you. hay algo que vendrá cerca de ti. Naturally, you will Naturalmente, see flies hanging around you. verás moscas que se And colgarán a tu that become a alrededor. discomfort. Y eso viene a ser algo And become a desconfortante. challenge to you. Y viene a ser un desafío para If you ti. don't have that mango, Si no tuvieras ese mango, that fly doesn't have anything to esa do with you. mosca no tiene nada que ver contigo. Praise the Lord. Alaba al So Señor. when there is something in you, Así que cuando hay algo en ti, the evidence la evidencia are the problems you see.
son los problemas que tú The ves. bigger the problem Cuanto más grande es el is to problema, announce to you es para anunciarte that the result que el resultado is very big. es muy The grande. bigger the height of the problem Cuanto más alto sea el is your problema, testimony in advance es tu testimonio en that your adelanto. end product Que tu producto is final larger than you can es más imagine. amplio de lo que puedes Let us imaginar. look at a man. Miremos a un hombre. If you read the book or the account of Joseph, Si lees la historia de José, Joseph was a free man, José era un hombre libre, a young man. un joven. I don't think he prayed for God's blessing No creo que oró por las bendiciones de because Dios, Bible didn't show us where he prayed. porque la Biblia no nos mostró dónde oró. He was on his own, Estaba a lo suyo, walking on his destiny caminando en su destino, in a trabajando local way, en otra manera. and God came Y Dios vino in his own dream en su sueño and showed him what he wanted to do y with le him. mostró lo que quería hacer en él. God came Dios vino and raised an appetite y le despertó un apetito for greatness in him, para grandeza en a él. hunger that was not in him. Un hambre que no estaba en él And the antes. young man woke up Y el joven se and was despertó expecting it the next y day. estaba esperándolo al siguiente He día. ran to his father. Corrió a su He padre said, something is about y happening. dijo: algo está a punto de suceder. I saw even you Dice: te vi incluso a with ti everyone here y todos los demás bowing down and worshiping postrándose y adorándome before me. ante mí. And the father said, did you say what? Y el padre le dijo: ¿qué has dicho? He repeated Y it. lo repitió otra His vez. brothers, they had it. Y sus hermanos lo escucharon And problems started. y los problemas empezaron. Praise the Lord. Alaba al Señor. Instead of testimony to come, En vez de que viniera el testimonio, problem came. los problemas Instead vinieron. of manifestation, En vez de manifestación, problem came. los problemas vinieron. Because of revelation. Por causa de la revelación. All the time he never knew about it. Todo el tiempo que no sabía acerca de There ello, was no problem. no había The problema. point that God came El momento en el que vino and Dios said, this is your y le destiny. dijo: ese es tu You destino. never knew about it. No sabías de But ello, this is your pero destiny. ese es tu destino. Suddenly from nowhere, Y de repente, desde ningún flies lugar, begin to hang around him. las moscas empezaron a colgarse a su Problem came. alrededor. El problema Until vino he began to ask God. hasta que empezó a preguntar a I was Dios. thinking it's a blessing. Pensé que era una I bendición. never knew it's a problem. Nunca supe que era un He problema. was still asking God. Y seguía preguntando a God Dios. came and showed him another dream. Y Dios vino y le A mostró dream otro of sueño. coat of many colors. Un sueño de una vestimenta de muchos And colores. his problem expanded. Y su problema se His expandió. brother said, we will not allow you. Y sus hermanos dijeron: no te vamos a And they permitir. collected him. Y se lo quitaron. They throw him in a pit Y le echaron en un pozo. because they don't want him to manifest. Porque no querían que él se manifieste. But they never knew Pero nunca supieron that that is the access. que ese era el acceso. God brought that enlightenment to him Dios trajo esa iluminación a él so that men will pay the free visa for him. para que la gente pagara el visado gratis Because para the él. point of manifestation Porque el punto de is manifestación not in Israel where he was. no era en Israel donde él The place estaba. of manifestation El lugar de is manifestación in Egypt. era en Egipto. And they came back, they saw him, Y regresaron y le vieron. and they brought him out. Le sacaron del foso And they saw y vieron the slave masters a los escastores from Egypt. y le vendieron a los amos de los esclavos en And they said, Egipto. we have a very good, wonderful slave. Y le dijeron: tenemos un buen esclavo, muy bueno, Hardworking. muy You trabajador, will like him. te gustará. Even if you cannot pay, Incluso si no puedes pagar, just take him cójale, because we want to stop him. porque queremos frenarle. And they bought him. Y le compraron. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Joseph doesn't have money José no tenía dinero to pay for visa to Egypt. para pagar un visado para entrar a But that is the Egipto. place Pero ese era el lugar where the throne is for him. donde estaba su trono. And God looked for ways Y Dios buscó una to manera take him there. para llevarle He ahí. announced him before the enemies. Y le anunció ante sus enemigos. And they sold him. Y le vendieron. Instead of him to pay, En vez de que él they pagara, carried him as a slave. le llevaron como un He esclavo. found himself in Y Egypt. se halló en Egipto. And they brought him into the king palace Y como le llevaron al palacio del rey of Potiphar. de Potifar. And Potiphar was a great man. Potifar era un gran hombre. When Joseph arrived, Cuando José llegó, he said, wonderful. dijo: maravilloso. This is a great place. Ese es un gran The lugar. promise of God has come. La promesa de Dios ha And llegado. God said, if I leave him here, Y Dios dijo: si le dejo he will aquí, be a decorated slave, será un esclavo decorador, advanced slave,
un esclavo avanzado, a blessed slave. un esclavo bendito. He said, my master has given me in charge. Dijo que mi amo me ha dado la responsabilidad, everything. el cargo de And God todo. looked at him. Y Dios le He miró said, this young man does not y understand. le dijo, este joven no Where I am entiende. taking him, he's still ignorant of it. Donde le estoy llevando, él sigue ignorante de And ello. God went and touched Potiphar's wife. Y Dios fue y tocó a la mujer de And said, there is Potifar. another level Y le dijo, hay otro that I nivel want to move que him. quiero He llevarle. doesn't have access No tiene to acceso the place. a ese Now go lugar. and try. Vete a And probarlo. Potiphar's wife came Y la esposa de Potifar and vino tried Joseph. y le puso a The prueba a point José. that Joseph ran, Y el punto en el que José se escapó and they caught him. y le capturaron. They didn't take him to a prison Y no le llevaron a una prisión like you have Santa Maria or whatever you call it. como si fuera Santa María, como tú lo They llames. took him to a prison Le llevaron a una prisión where the destiny helper donde sus ayudadores de destino will locate him. le iban a There is a localizar. destiny helper Hay un ayudador de even destino. inside that problem. Incluso dentro de You ese need to problema, discover them. tú necesitas They took him to a descubrirlo. prison Y le llevaron a aquella where he prisión will encounter donde se the encontraría baker con el and the hacedor, wine bearer, the cup bearer. el copero y el panadero. If he had remained in Potiphar's house, De haberse quedado en la casa de Potifar, he will not meet the baker. no habría encontrado al And panadero. remember Y recuerden that these are men que estos son hombres on a journey. en un They viaje. didn't come to live there forever. No vinieron a vivir para siempre ahí. They threw Joseph inside, Echaron a José ahí dentro and God brought them y inside, Dios les trajo en el interior and they stayed there. y permanecieron All of them ahí. became co-prisoners Y todos fueron coprisioneros inside problem. dentro del problema. And Joseph thought Y José pensó that was the end. que ese era el I don't final. know you that is sitting here. No sé tú que estás aquí You have sentado. been crying about it. Has estado llorando You have conforme been a lamenting ello. about Has it. estado And lamentando. God sat on the throne. Y Dios sentado en He su is trono looking at you, está and he mirándote is smiling. y está He sonriendo. is looking at you. Está mirándote. He is saying, just endure for a y moment. te está diciendo soporta There por un is poco something that más. I'm bringing Hay out. algo que estoy There is a trayendo. place I want to take Hay un you. lugar que quiero Amen. llevarte. Only way to get Y la there única manera para is llegar the ahí channel through which you are passing. es el canal a través del cual estás And Joseph pasando. never knew. Y José nunca supo. Dream came. Vino el sueño. He forgot his own problem. Se olvidó de su propio problema He interpreted the dream. e interpretó sus sueños. His problem is bigger Su problema era más grande than the baker and the cup bearer. que del panadero y el copero. Praise the Lord. Alaba al Señor. Because the verdict of his problem, Porque el benedicto de su problema he is supposed to perish in the prison. debería perecer en la cárcel. Praise the Lord. Amén. He forget feelings. Pero se olvidó de los He sentimientos. forget emotions. Se olvidó de las He forget his emociones. problem. Olvidó sus He tried problemas to solve a e problem. intentó resolver el Inside problema. his problem, Dentro de su he problema want to solve a problem. quería resolver otro problema. That is the mentality Esa es la of a mentalidad man helped by God. del hombre ayudado Of por a man Dios. that is living De un hombre que está viviendo into his destiny. dentro de su destino. By the time he translated their dreams, Para el tiempo que transcribió los sueños and he only made a statement. o los tradujo, dijo solo una Remember me palabra. when you go there. Acuérdate de mí cuando vayas Mention me allá. to the king. Mencióname al rey. And the guy left and forgot. Y el tipo se fue y se olvidó. Time came Y llegó un tiempo when the Lord said, cuando el Señor dijo, the appointed time of the Lord has come el tiempo asignado del Señor for ha me llegado to announce. para que yo I anuncie. cannot torture him in vain. No puedo torturarle en Time vano. has come El momento for ha me to llegado remember him. para que yo me acuerde And the de king él. had a dream. Y el rey tuvo un sueño. The famine that happened in Egypt was not normal. El hambre que sucedió en Egipto no era normal. It was an assignment of God Era una asignación de to Dios put Joseph on the throne. para poner a José en el That was trono. why Por eso there was no other person no había ninguna otra that persona had the solution que tenía la than solución a slave más que un esclavo that came all the way from Israel que venía desde on Israel assignment, en and asignación he's now in the prison. y ahora está en la He need prisión. to meet the king face to face. Debía encontrarse con el rey cara a And the king cara. had a dream, Y el rey tuvo un sueño. and that dream requested for his assignment. Y ese sueño solicitó de su I asignación. want to tell you, Quiero decirte, that problem ese problema is bringing you to the palace. te está trayendo al Amen. palacio. That problem Ese problema is bringing you to your testimony. te está trayendo a tu Amen. testimonio. This young man interpreted the dream Este joven interpretó el sueño and said to the king, y le dijo al you rey, need a man that is skillful. necesitas a un hombre con You need a habilidades, man that is wise. un hombre sabio.
After describing the kind of qualified person, Y después de describir las cualidades de la the persona, king looked inside the kingdom. el rey miró en su reinado There was none y no había ninguno except the stranger, excepto el the extranjero, prisoner el prisionero that just arrived. que acababa de llegar. And he said, Y dijo, you are the qualified. tú eres el que está In cualificado. everything, En todo I am only higher than you te lo entrego todo. in authority. Solo soy más que But tú you en are the one in autoridad. charge Pero tú eres el que of está the a affairs cargo of Egypt. de los asuntos de That problem is Egipto. putting you in charge. Ese problema te está poniendo a You are cargo. becoming in charge. Estás viéndote a of cargo that situation. de esa situación. I had a story Escuchó una historia of a young lady de una mujer joven that the pastor prophesied que un pastor profetizó and said, y dijo, you are going to be settled this year tú serás establecida este año maritally. matrimonialmente. He said, I see it very close. El pastor le dijo, lo veo muy cerca. And the lady shouted, amen. Y la mujer gritó amén. Just leaving the place of prophecy Justamente saliendo del lugar de la profecía. and enter a transit. Y al entrar en un tránsito, She never knew nunca supo. it was kidnappers. It was kidnappers. Eran secuestradores They assassinated him. y la asesinaron. Praise the Lord. Aleluya. And when they kidnapped him, Y cuando la asesinaron, there were other passengers. había otros pasajeros And they carried all of them along. y los llevaron todos. She was there crying, Estaba ahí llorando, shouting, gritando. is this how I'm going to be settled this year? Y ella preguntaba, ¿así seré establecida este año? After this prophecy, Después de esa I have profecía, been settled in the hand of kidnappers. he sido establecida en manos de los He is a secuestradores. fake prophet. Es un profeta It falso. was not God. No era Dios. And they kidnapped him. Y la secuestraron. They didn't release her. No la liberaron. She passed some days and weeks Pasó algunos días y semanas with some other people. con otra gente. And there was a young man Y había un hombre joven also kidnapped. también secuestrado. And they were there. Estaban ahí. Something happened Y sucedió algo. and they escaped. Y se escaparon. Only her and the young man. Solo ella y el They joven. were working as partners. Caminaban como socios, Trying to compañeros. escape. Intentando They escaparse. don't know direction. No conocían There dirección. was nobody to ask. No había nadie a quien And that preguntar. was how they continued. Y así continuaron They juntos. became best of friends. Y se hicieron mejores amigos. Please call your wife. Please call your wife Dice, por favor, llame a tu so that they esposa can help para que pueda and ayudar. call the police. Y llame a la I policía. don't have a wife, I'm not married. Y el hermano le dijo, no tengo But esposa, no you estoy can call your casado. husband. Y le decía a él a ella, tú I puedes am llamar not a tu also esposo. married. Dijo, yo tampoco estoy casada. have a husband. No tengo esposo. And two of them continue. Y continuaron los dos. The journey El continued viaje continuó and they fell in love. y se enamoraron. By the time they came out, Para el momento que salieron it didn't libres, take longer than 2 months. no tomó más de 2 The meses. two of them got married Los dos se casaron and became husband y se convirtieron en esposo and wife. y The esposa. channel El that canal brought the husband que trajo al was esposo the process fue el proceso of a problem. del problema. Was the process Fue el proceso that if they have told her, que de habérselo dicho she will never accept it. no lo hubiera God aceptado. will not tell you the end, the beginning of that problem. Dios no te contará el principio de ese problema. When He tell you will be a king, Porque cuando te lo dice, He may not tell you the challenges cuando te dice que serás rey, no te dirá los desafíos. because you may decline. Porque puedes declinar, So puedes He negarte. will tell you you're a great man Solo te dirá, eres un hombre grande. and you shout Y hallelujah. tú gritas aleluya. You'll be jumping up. Estarás You saltando. will testify. Estarás testificando. He will not tell you the process. No te contará cuál es el So proceso. you are going to experience the process. Así que tú vas a experimentar el David proceso. said, David dijo, Even though I walk through aunque yo the camine valleys of the shadows a of través death, del valle de sombra de I muerte, fear no evil. no temo ninguna For cosa, thou art with me. porque tú estás You conmigo. are with me Estás conmigo in this en assignment. esta asignación. If God have announced to you Si Dios te ha anunciado anything, cualquier cosa, He is with you. está contigo. The journey is not only you. El viaje no vas tú The solo. Lord is with you. El Señor está contigo. I don't know the sickness in your body. No conozco la enfermedad en tu There is cuerpo. something God is working out, Hay algo que Dios está and your trabajando eyes will live to see y tus it. ojos vivirán para I verlo. don't know the problem. No conozco el problema. There is something God is working Hay out. algo que Dios está preparando. Have they sacked you from your job? Te han echado de tu puesto There de is trabajo. something God is working Hay algo out. que Dios está preparando. I
don't know the challenge. no conozco el desafío. There is something God Hay algo que Dios is working out está that preparando, brought that que challenge. trajo ese desafío. Can you tell someone, Puedes decirle a alguien, congratulations, enhorabuena. this my problem Ese problema is mío the help of God. es la ayuda de Dios. This my challenge Ese desafío is the help of es la God. ayuda de Dios. That is God helping me, Ese es Dios and I ayudándome. must pass through. Y yo debo atravesarlo In the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Amen. I close this way. Concluyo de esa manera. James chapter 1, Santiago 1, verse 2 to 4. del verso 2 al 4. My brethren, Hermanos míos, count it all joy tomarlo todo con gozo when ye fall into divers of temptations, cuando se encuentran en diversas pruebas. divers of problems. Cuando se encuentran en diversas pruebas. Verse 2 Verso 2. or verse 3, sorry. Perdón, verso 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Now you see something. Ahora miren algo. Why you need to count it all joy? ¿Por qué tienes que contarlo todo como It's gozo? because it's a working. Porque es un trabajo, es It's una not the obra. problem. No es un problema. It's a working. Es una obra. There is something you want to produce, Hay algo que quiere producir. and you can testify. Y tú puedes Every testificar. problem produces patience. Todo problema produce paciencia. Praise the Lord. Alaba al Señor. And now he said, Y dice ahora, but let patience. pero que la paciencia, Please, verse 3. verso 3, He said, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Verse 4. Verso 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting or lacking nothing. Verso 4. Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, y no quedando atrás en nada. Now you see that everything God was trying to do ¿Ves que todo lo que Dios estaba intentando was hacer to bring you to the point es llevarte a aquel punto of wanting and lacking nothing. donde tienes y no te falta nada? But you cannot come to this point Pero no puedes llegar a ese punto if those problems si esos problemas never work out patient no han producido paciencia inside of you. dentro de ti. And God allow a process Y Dios permite ese proceso to work out something para expresar algo inside of you. dentro de ti. I pray that you learn the lesson Yo oro que tú aprendas la inside lección that problem. en ese I problema. pray that you get the assignment Yo oro que tú obtengas la asignación inside that challenge. en ese desafío. In the mighty name of En el Jesus. nombre poderoso de Amen. Jesús. The point they said every first son will be killed. Every son will be killed. Dijeron que todo hijo será matado, hijo varón. Became a big problem. Eso se convirtió en un gran It problema. became a big challenge. Fue un gran desafío. But God was planning deliverance Pero Dios estaba planificando liberación for the Israelites. para los And israelitas. he allowed King Pharaoh Y permitió que el rey to Faraón announce the killing anunciara el asesinato of every male child, de todo hijo varón. so that a woman Para que una mujer, in the verge of preserving his child, her child, en el hecho de preservar a su hijo, will go and place him va a ir y lo in a posicionará contact place en un lugar where Pharaoh's wife, daughter, donde la hija de Faraón will discover the lo child. descubriría. Nothing would have brought Moses Nada hubiera traído a Moisés to that place a ese lugar if there was not a law de no haber una ley for every male child to be killed. para matar a todo hijo If there varón. was not a challenge, De no haber un desafío, Moses would have been raised Moisés se le hubiera educado possibly in 5-star hospital. posiblemente en un hospital de 5 estrellas. He would have been trained in a comfort zone. Se le hubiera educado en una zona de He confort. may not arrive at the palace. Quizá no hubiera llegado en el palacio. And God said, Y el Dios dijo, this is my working. esa es mi obra. And Pharaoh announced it. Y Faraón lo And anunció. they brought Y Moses trajeron a Moisés, where the palace will locate him. donde el palacio le iba a The localizar. Lord will take you El Señor te to llevará where you shall be located. al lugar donde serás Amen. The same localizado. transportation Reciba transporte that took Joseph que llegó a José to the palace al I palacio. receive. will be a free transportation to Será un you. transporte gratis In para the ti. mighty name of En el Jesus. nombre poderoso de Stand up on your Jesús. feet. Póngase de pie. Stand up on your feet. Póngase de pie. You are going to say, Father, Diga, in Padre, the mighty name of en el Jesus. nombre poderoso de I Jesús. don't know that problem. No conozco ese But one problema, thing I know, pero una cosa sé, that is your help que es tu in my ayuda life. en mi vida. Perfect your work Permita que tu in the palabra
mighty name of En el Jesus. nombre de Jesús. Open your mouth and Abra pray. tu boca y ora. Open your mouth and pray. Abra tu boca y ora. Father, perfect your word. Padre, In perfecciona the tu mighty name obra. of En el Jesus. nombre de Jesús. Father, perfect your word.